Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de Introducción a las Ecuaciones Diferenciales Parciales. En este material vamos a trabajar a las ecuaciones diferenciales parciales lineales de primer orden. Y para comenzar, quiero mencionar algunos aspectos generales de la ecuación diferencial parcial lineal más simple. Esto es la derivada parcial de u con respecto de x igual con 0. Donde a u lo voy a considerar como una función que va a depender de dos variables independientes, x y y. Sabemos de un material anterior que la solución general de este problema con estas variables independientes es una función arbitraria de y. Función arbitraria de y como solución de esta ecuación, que de hecho tiene la siguiente propiedad geométrica. Esta solución es constante sobre las rectas que son horizontales, es decir, sobre las rectas que satisfacen y igual a constante. Y de hecho, bueno, esto es una propiedad geométrica que va a caracterizar las soluciones, ¿verdad? O la solución general de esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial tiene una solución general que cumple que sobre estas rectas es una constante. Y de hecho, esta propiedad geométrica se puede generalizar a un caso ligeramente más general y de hecho se va a convertir en un método para poder resolver estas ecuaciones. A estas rectas se les conocen como rectas características o líneas características, más generalmente hablando, se le van a llamar las curvas características, y entonces vamos a ver cómo vamos a poder generalizar o construir estas ideas geométricas para poder resolver, en primer lugar, una ecuación diferencial parcial lineal de primer orden con coeficientes constantes de la siguiente forma. A y B son constantes, pueden considerarlo como números reales. Y bueno, vamos a trabajar con dos variables independientes, de tal manera que la solución va a ser u igual a u de x, y. Y bueno, vamos a trabajar con esta ecuación homogénea. Note que no aparece el término u, ¿verdad? Esa es una primer generalización y de hecho va a ser un primer objetivo, un primer problema que vamos a abordarlo y que vamos a dar su solución general. Hay dos maneras de resolver este problema, al menos en este curso introductorio. Uno es por un método geométrico y otro va a ser por un método algebraico. Vamos a construir el método geométrico por ahora. Y para construir el método geométrico vamos a repasar el concepto de la derivada direccional. Entonces me voy a olvidar de momento un poco de la ecuación diferencial para platicarles un poco acerca de geometría. Bueno, para hacer esto no tan abstracto, voy a considerar a R3 y la idea es construir una recta, ¿ok? Una recta que pase por un punto X y que tenga una dirección B. Para eso, bueno, pues voy a elegir dos vectores. En principio, X es arbitrario y B, la única condición que le voy a pedir es que sea diferente de 0 para que tenga una dirección bien definida. Entonces, me interesa la recta que pasa por X y que tiene dirección V. Sabemos que ese es un problema muy simple de geometría. La respuesta pues, es una curva que va de I subconjunto de los números reales a R3 y que está dado por esta expresión. Aquí, bueno, claro, pues X tiene coordenadas, pues X, Y, Z. B va a tener coordenadas BX, BY, BZ y lo podemos ver así. Se puede también pensar esto o se puede generalizar al caso en que B es un campo vectorial, ¿ok? Entonces, si B es un campo vectorial, entonces también vamos a poder construir este concepto o se puede generalizar, ¿ok? De momento voy a pensar que B es un vector y bueno, me interesa saber cuál es la razón de cambio de la función f en el punto X y en la dirección B. Para poder dar respuesta a esta pregunta, necesitamos construir una función, o es una manera, ¿no? Es la manera tradicional, es construir una función de una variable real, una función que va de R en R, y luego aplicar nuestro concepto conocido de derivada, ¿ok? Y de hecho también este concepto está detrás de lo que se conoce como
los vectores tangentes, que luego es el concepto que se utiliza para generalizar a vectores tangentes sobre variedades. ¿Ok? Entonces, más o menos esta es la idea. Me voy a fijar en R3, me fijo en una función escalar que, pues, que va a estar definida de algún subconjunto en R3 y que va a parar a los números reales. ¿Ok? En este momento puedes pensar que, por ejemplo, que F tiene dominio, todo R3, ¿no? Si quieren. Y, bueno, me fijo en un punto X, me fijo en un vector V diferente de 0, me fijo en esta dirección, y entonces noten que tenemos la siguiente composición de funciones. Primero, tenemos la recta que pasa por X y tiene dirección B. Eso es un mapeo que va de I subconjunto de los reales en R3. Y luego tengo la función que va de R3 a los números reales. Entonces noten ustedes que si la imagen de I bajo L pertenece al dominio de la función f, yo puedo construir de hecho la composición f composición L, que va a ser una función que va a ir de I subconjunto de los números reales a los números reales. Es decir, tomo un punto aquí T, lo mando a un punto sobre la recta, ¿no? De hecho, este punto lo mando a este punto que está aquí, ¿ok? Este punto va a parar a este punto. Y luego f toma el valor, ¿verdad? La terna, ¿verdad? Ordenada en este punto, y eso va a parar a un número real. De tal manera que la correspondencia dada por t va a f de x más tb. Eso es una función, ¿verdad? De R en R. Si pedimos que f sea una función suave, esta función, la recta, es una función suave. Entonces, bueno, pues la composición también será una función suave. Y bueno, pues me interesa que sea derivable, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, note que la función que va a parar t a f de x más tb, es de hecho, pues es la función f restringida a la recta. Es decir, esta función que está aquí es cuánto vale la función f restringida a los valores sobre esta recta. ¿Ok? Y esto va a parar aquí. Bueno. ¿Cuál es la razón de cambio de la función f a lo largo de la recta L en el punto X? ¿Ok? Dicho de otra manera, ¿cuál es la razón de cambio de la función f en el punto X en la dirección del vector v? Y bueno, y para ello pues tenemos la siguiente definición. Si f es una función que va de R3 en R, es una función escalar, la derivada direccional de f en X en la dirección del vector v está dado por esta expresión que está aquí. ¿Ok? Y esto es lo que se conoce como la derivada direccional. Por supuesto, en el caso que este objeto exista. Y para ello, bueno, pues hay que pedirle propiedades a la función f. ¿Ok? Hay que pedirle, por ejemplo, que sea una función, al menos que sea una función de clase C1. ¿Y por qué tenemos que evaluar con 0? La respuesta es muy simple porque noten que aquí en la recta, cuando yo evalúo con 0, si esto yo lo evalúo en t igual con 0, me restrinjo al punto x. Yo quiero la derivada direccional de f en el punto x. Entonces, esa es la razón por la cual se evalúa en el punto 0. Y en lo que respecta a la derivada direccional y lo que nos interesa con respecto al curso de ecuaciones diferenciales parciales es el siguiente teorema. Si f es diferenciable, entonces, bueno, existen todas sus derivadas direccionales. ¿Ok? Y de hecho, la derivada direccional en x, en la dirección v, está dada por esta expresión. Es decir, es el gradiente de la función f, evaluada en x, producto punto con el vector v. ¿Perfecto? Aquí, claro, bueno, como ya lo habías mencionado, pues el vector v pues, tiene tres componentes, ¿ok? Y si yo escribo esto en términos explícitos, pues me va a quedar una expresión como estas, ¿verdad? Esto ya es resultado de hacer el producto punto. Y noten ustedes que si esto yo lo igualo con 0, es decir, si yo le pido que la derivada direccional sea 0, para todos los valores de x, dado un v, noten que de hecho esto que está aquí ya es una ecuación diferencial parcial. ¿Ok? Esto ya es una ecuación diferencial parcial. ¿Perfecto?
Y esto me da pauta a construir un método geométrico para resolver estas primeras ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, regresando a las ecuaciones, y para hacer esto de manera un poco más didáctica, me voy a concentrar ahorita en este problema. Es decir, en vez de fijarme en tres variables independientes como lo pudiera hacer, porque ya tengo la expresión, me voy a restringir solamente a x y y. ¿Ok? En ese caso, el vector v va a tener componentes, las cuales voy a denotar como a, b. ¿Ok? Y de hecho, en este caso, recuerden que elegimos a la ecuación diferencial con coeficientes constantes. Yo puedo pensar a esto, claro, como un vector, ¿no? Eso yo lo puedo pensar como un vector constante, pero de hecho también lo puedo pensar como un campo vectorial, ¿ok? Eso lo puedo pensar como un campo vectorial constante. El campo vectorial tal que a cada punto en este caso, de R2 le asigna el mismo vector. Y ahorita les voy a mostrar unos dibujos, ¿perfecto? Entonces, si esta es la configuración, noten que esta ecuación diferencial parcial, dado un v, y para todo x, y, esto se puede escribir por el teorema que enuncié hace unos minutos, como el gradiente de u producto punto con v. Y esto es la derivada direccional, ¿verdad? Por el mismo teorema. De tal manera entonces que si yo esto lo igualo con 0, ¿verdad? Esto es igual con 0. Entonces, encontrar una solución de esta ecuación diferencial significa encontrar una función u que va a depender de x y de y, que es una función que va de R2 en los reales, y que satisface la propiedad geométrica que su derivada direccional es igual a 0 para todo x, y. ¿Perfecto? Y bueno, claro, la región de R2 donde se cumpla esto, bueno, pues va a ser la región de definición de la solución de esta ecuación. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver. Entonces tenemos R2, tenemos aquí un punto, X es arbitrario, V es un vector diferente de 0, ¿no? Es un vector diferente de 0, significa que al menos una de sus componentes tiene que ser diferente de 0. Y bueno, pues tenemos aquí la curva, que es la recta, es un mapeo que va de R en R2. Y después queremos encontrar esta función escalar que va de R2 a los reales y que cumple con esta propiedad, ¿ok? Esta función escalar cumple con esta ecuación, ¿ok? Entonces quiero encontrar estas funciones que cumplen con ello. Encontrar estas funciones es equivalente a pedir que encontrar el conjunto de funciones cuyas derivadas direccionales son iguales a 0, ¿verdad? En un conjunto de puntos x vector igual a x, y, ¿verdad? En el conjunto de puntos de esta manera que pertenecen a R2. Entonces quiero encontrar un dominio donde se cumpla esto. ¿Perfecto? Es decir, que quiero encontrar una función u que restringida L para todo X, ¿verdad? Contenido en R3 o algún subconjunto, ¿verdad? Cumpla que sea 0 su razón de cambio. ¿Perfecto? Su derivada direccional. ¿Perfecto? O dicho de otra manera, quiero encontrar una función u que sea constante a lo largo del vector b. O sea, ¿qué significa que su derivada direccional sea 0 en esta dirección? Bueno, pues significa que sea constante a lo largo de la dirección de b. ¿Perfecto? Ok. ¿Quiénes son las rectas que son paralelas a b? Realmente todo lo que me interesa aquí es la dirección, ¿verdad? Porque quiero que eso sea válido para todo x. Entonces, ¿quiénes son las rectas que son paralelas a b? Bueno, pues entonces me tengo que fijar en estas rectas, ¿no? Entonces, estas rectas que están aquí. Perfecto. Aquí contiene el vector b, ¿verdad? Y todo tiene la misma dirección. Eso es un problema también muy simple de geometría. Son las rectas que tienen pendiente m y que tienen ordenada al origen b mayúscula, ¿verdad? Donde en este caso, si el vector v es de la forma a, b, pues entonces la pendiente es b sobre a, y por lo tanto este conjunto de curvas que satisfacen el hecho de que todas sean en la misma dirección que b, y toda esta familia que sean paralelas también a esta curva, esta recta, pues cumple con esta ecuación, ¿ok? O bien,
Fíjense, aquí vamos a suponer que A es diferente de 0. Acuérdense que pedimos que B sea diferente de 0. Entonces, sin ninguna pérdida de generalidad, yo le puedo pedir que A sea diferente de 0. ¿Ok? Y más aún, a mí me interesa que A y B sean diferentes de 0, porque si alguna de las dos vale 0, pues la verdad es que este problema se trivializa y no hay mucho que decir. O sea, este problema ya es trivial y la solución es inmediata. De hecho, yo estoy interesado en el problema que sea no trivial. Y lo que quiero decir por no trivial es que tanto A como B sean diferentes de 0, ¿ok? Pero de entrada, en este momento solo me interesa que A sea diferente de 0, ¿ok? Aunque mi intención es que los dos sean diferentes de 0, ¿ok? Para poder yo decir algo más, en general. Bueno, entonces si A es diferente de 0, entonces esta forma de expresar la ecuación de la recta también la puedo escribir así, que es equivalente a escribir B menos AY igual a una constante, ¿ok? Entonces, pues simplemente se elige de esta manera. Pudo haber sido AY menos BX igual a otra constante, ¿ok? Bueno, pero se elige así, ¿ok? A estas rectas se les conoce como las líneas características, ¿ok? Entonces, esas se le llaman las líneas características, perfecto. Eso está bien, ¿no? Pero me interesa recuperar estas rectas o estas líneas características de una manera tal que me permita a mí generalizar el método más adelante, para cuando A y B ya no sean constantes, ¿ok? Entonces, yo puedo interpretar a V, de hecho lo puedo interpretar como un campo vectorial constante en este caso. Este campo vectorial constante, bueno, pues se ve como en mi dibujo, ¿verdad? Donde este que está aquí es V, ¿verdad? Pero como campo vectorial, bueno, pues a cada punto del espacio yo le asigno el mismo vector. Es un campo vectorial constante. Y así, ¿no? Me la paso dibujando a R2, ¿verdad? Y entonces yo planteo ahora un problema nuevo. El problema de las curvas integrales, ¿ok? ¿Cuál es el problema de las curvas integrales? Es encontrar una familia de curvas que van a ser funciones que van de R a R2, tales que la derivada de la curva en todo punto coincide con el campo vectorial. Es decir, que yo me tomo la curva, me calculo su derivada y quiero que su derivada sea igual, ¿verdad?, a el campo vectorial en algún punto, ¿ok? Entonces yo me fijo en este punto, me fijo aquí en la curva, calculo su derivada y quiero que sea igual a la del campo vectorial. Entonces ese es el problema de las curvas integrales. Y dado el campo vectorial, bueno, pues la pregunta es ¿cuáles son las curvas que satisfacen con esta propiedad? Y bueno, este es como la respuesta es como los jueguitos de los cereales, ¿no? Hay que pegar estas líneas y esas son las curvas integrales, una familia de curvas integrales, ¿perfecto? Matemáticamente hablando, significa en este caso plantear esta ecuación, que es, puesto que alfa es x de t, y de t, eso significa que me queda la derivada de x con respecto de t, la derivada de y con respecto de t igual a a, b. O bien, estas dos ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿perfecto? Si yo escribo a y como una función de x que a su vez depende de t, y yo aplico la regla de la cadena, entonces yo puedo demostrar que la derivada de y con respecto de x, ¿verdad?, por la regla de la cadena tiene esta expresión, donde la derivada de y con respecto de t es b, y la derivada de x con respecto de t es a, y se escribe así. Entonces, esto es la regla de la cadena, ¿perfecto? Y bueno, de aquí se obtiene una importante ecuación diferencial. Se llama ecuación diferencial ordinaria de las características. Así hay que agregarle estos, ¿no? De las características. Ya para que esté esto bien definido, ya sabíamos que a tiene que ser diferente de 0. Y bueno, pues ese es el enfoque que me va a permitir dar una generalización cuando a y b ya no sean constantes y que sean funciones, ¿ok? Bueno, ahora hay que resolver esta ecuación diferencial de las características y se puede representar de esta manera, o bien, puesto que a y b son constantes, se puede escribir así. Entonces la derivada de esta función es igual a 0, significa que esta función que está aquí es una constante y esto otra vez son las líneas características, ¿perfecto? Entonces, como ya lo mencioné, esta forma de obtener las líneas características nos va a permitir generalizar el método más adelante, ¿ok? Bueno, ahora sí, a ver, entonces, ¿cuál es el método? Una función u tal que satisface esta ecuación diferencial parcial es una función que es constante sobre las líneas características,
Perfecto. Y eso es la idea del método. Recuerden que esto viene del concepto de derivada direccional. ¿Ok? Las soluciones de esta ecuación son funciones u, tales que su derivada direccional, ¿verdad? A lo largo de b, es decir, sobre las líneas o rectas características, en este caso, van a ser una constante. ¿Ok? Bueno, entonces, la idea es resolver la ecuación de las características que me caracterizan a esta familia de líneas características o rectas características. Y entonces la solución pues será una función arbitraria, ¿verdad? Que sobre las líneas características, o sea, es una constante. O sea que esta es la constante que etiqueta a las líneas características. ¿Perfecto? Entonces, por construcción, por definición, esta función evaluada en esta constante, ¿verdad? Esta función f evaluada en esta constante, cumple con la interpretación geométrica, ¿ok? Es decir, que la función u va a ser constante sobre las líneas características, ¿ok? Pero sabemos que c, ¿verdad? C, que surge de la solución de la ecuación de las características, se puede escribir como bx menos ay, ¿ok? De tal manera que lo que tenemos aquí es la solución general de este primer problema. La solución general es u igual a f, que depende de esta forma funcional, bx menos ay. Y claro, pues aquí a f le vamos a pedir que sea de clase C1, ¿perfecto? Y es función arbitraria, ¿perfecto? Bueno, entonces u igual a una función arbitraria de bx menos ay es solución de esta ecuación. Bueno, proposición. Vamos a comprobarlo. Tomamos, claro, f recuerden que es de clase C1, ¿ok? Entonces derivamos parcialmente con respecto de x, ¿no? Esta expresión. Aplicamos la regla de la cadena, ¿verdad? Esto es la derivada de la función f con respecto a este argumento. A este argumento le llamo w. Entonces sería la parcial de esto que está aquí con respecto de x por la parcial de f de w con respecto de w. Ahora, puesto que esto ya es de una sola variable, esto ya se puede escribir como un f', ¿ok? Esto se puede escribir como un f', que solo depende de w. Y esta derivada parcial vale b. Si hacemos lo mismo con la derivada parcial con respecto de y, entonces vamos a obtener que esto es menos a por f', ¿ok? Donde f' es exactamente lo mismo que está aquí. Y este menos, bueno, pues surge de aquí de la dependencia funcional, ¿no? Aquí tengo un signo menos. Cuando aplico la regla de la cadena, me sale este término. Y bueno, si sustituyo yo en la ecuación diferencial parcial, entonces en vez de a u x me queda a multiplicada por b f' más esta b, y luego sustituyo lo que vale uy, que es menos a f', y esto que está aquí, pues es fácil ver que esto se cancela y esto vale 0. Está bien definido, puesto que le pedimos a f que fuera de clase C1. ¿Perfecto? Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que se conoce como el método geométrico. Muy bien. Me sirve para resolver este problema. Es un problema muy simple. ¿Ok? Es un problema muy simple, pero su verdadero poder se verá más adelante cuando yo generalice este problema. ¿Ok? Bueno. Ok. Ahora voy a resolver el mismo problema, pero ahora voy a utilizar lo que se conoce como el método de coordenadas. ¿Perfecto? El método de coordenadas básicamente significa proponer un cambio de variable, ¿ok? Y para este problema que estamos trabajando, que es a ux más b uy igual con 0, para este problema alcanza con proponer un cambio lineal de variables independientes, ¿ok? Aquí esto alcanza con un cambio lineal. En general, si a y b van a ser funciones, ya no va a alcanzar con un cambio lineal, ¿ok? Con una transformación lineal. Hay que generalizarlo, ¿ok? Pero en este caso, de coeficientes constantes, yo propongo un cambio de coordenadas, un cambio de variables independientes de la forma x', y' igual a una matriz, 2 por 2 de coeficientes constantes, ¿verdad? Por las variables x, y, ¿ok? O bien lo puedo escribir así, a esto que está aquí le llamo la matriz A, ¿perfecto? O bien lo puedo escribir así en términos, digamos, de coordenadas, lo puedo escribir así. Y la idea es implementar esta transformación en las variables independientes, es implementarla en
esta ecuación diferencial parcial, por lo cual vamos a necesitar cómo transforman las derivadas parciales u con respecto de x y u con respecto de y. ¿Perfecto? Bueno, aplicamos las reglas de la cadena. Entonces la derivada parcial de u con respecto de x, ante estas nuevas coordenadas, transforma de esta manera, ¿no? Es la parcial de u con respecto de x', la parcial de x' con respecto de x, más la derivada de u con respecto de y', la derivada parcial de y' con respecto de x, y se obtiene este resultado en virtud de estos coeficientes que hemos definido. Análogamente para la derivada con respecto de y, esta transforma de esta forma. Entonces noten que ya esto que está aquí logra expresar a las derivadas ux y uy en términos de las derivadas ux' y uy'. ¿Perfecto? Noten que las derivadas ux y uy transforman como la transpuesta de la transformación de las variables independientes. ¿Ok? Transforman como la transpuesta. Miren, aquí tengo el coeficiente A11, aquí tengo el A21 y aquí tengo el A12. ¿Ok? Que de hecho, pues miren, ¿no? Es la matriz transpuesta. Ese es el A12, ¿verdad? Que de hecho va a parar acá. Significa que esto es la matriz transpuesta. Y esta expresión se va a utilizar más adelante cuando simplifiquemos por el mismo método de coordenadas a las ecuaciones diferenciales parciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes. Nos vamos a arribar a esto, ¿ok? Dado una transformación, ¿verdad?, de variables independientes, es una condición necesaria pedir que la transformación sea inversa, ¿ok? Para que yo pueda ir de las coordenadas x, y a las coordenadas primadas y viceversa. Entonces es fundamental pedirle a la matriz A o a su transpuesta, ¿no?, que el determinante sea diferente de 0. ¿Perfecto? Es una condición necesaria. Ok. Una vez que yo tengo la transformación, ¿qué le pido? O sea, ¿qué le pido para que resuelva? Bueno, primero pues que exista la inversa, ¿no? Como ya lo dije. O sea, yo quiero ir de coordenadas x, y a coordenada x', y' y viceversa. Y lo segundo que le pido, pues es que simplifique, ¿ok? Que dado una ecuación diferencial de esta naturaleza, pues este cambio de coordenadas la transforme en una ecuación diferencial parcial que yo pueda manipular, que yo pueda resolver, que pueda encontrar su solución general. ¿Perfecto? Bueno, para entender qué significa que simplifique, pues hay que sustituir lo que valen las derivadas parciales en términos de las nuevas variables en la ecuación diferencial y sustituimos, factorizamos a la ux', a la uy', y bueno, y obtenemos estos coeficientes, ¿verdad?, multiplicando. Ahora, ¿qué significa que simplifique? Aquí eso significa, tenemos varios caminos, tenemos varias formas de poder simplificar. Yo aquí simplemente les voy a enseñar una que funciona, no es la más general, pero la verdad es que si nos ponemos más creativos, la verdad es que podemos demostrar que los espacios de soluciones caen en las mismas clases de equivalencia. Entonces, yo aquí les voy a mostrar una forma de simplificar esto, ¿ok? Bueno, ¿qué significa? Miren, simplificar significa, pues, por ejemplo, que alguno de estos dos coeficientes fuera 0, ¿ok? Que fueran 0, que alguno de los dos fuera 0, o sea, o que fuera 0 o pero no ambos, ¿ok? Y esto va a ser muy importante, ¿no? O sea, que alguno de los dos sea 0, pero no ambos, porque si los dos son 0, pues ya, se murió el problema, ¿ok? Entonces, voy a pedir que alguno de estos sea 0, ¿no? Y bueno, pues sin ninguna pérdida de generalidad, yo voy a suponer que el término A por A21, que es este que está aquí, que de hecho noten que es el que acompaña al uy', yo voy a pedir que ese sea 0, ¿perfecto? Entonces yo voy a pedir que eso sea 0. Y obviamente voy a pedir que este no sea 0. Entonces de esta simplificación yo voy a obtener dos condiciones, ¿perfecto? Tengo esta condición que simplifica, esta pues para mantener el problema. Y en esencia, el darle solución al problema significa que se satisfagan tres cosas. Una es que el determinante sea diferente de 0, el determinante de la transformación, que de hecho coincide con el jacobiano de la transformación, posiblemente hasta un signo, ¿no? Posiblemente. Y estas otras dos ecuaciones. Entonces, fíjense, tenemos tres ecuaciones o tres condiciones que deben satisfacer lo que se nos ocurra sobre los coeficientes A y J. Muy bien.
Comenzamos con este 0, ¿no? A ver, comenzamos con este que está aquí. ¿Qué podríamos elegir para que se satisfaga esta ecuación? Y esto lo hacemos de manera artesanal. Bueno, pues fíjense, aquí tengo A y aquí tengo B. Pues una manera de hacer es que podemos suponer que A21 que fuera B. Entonces, si aquí ya tengo AB y aquí tengo B, pues entonces le puedo pedir que valga menos A, ¿verdad? Y con eso se satisface esta condición. ¿Perfecto? Entonces, bueno, yo podría proponer esto que está acá. Muy bien. Por supuesto, esta propuesta tiene que satisfacer, ¿no? La propuesta general debe satisfacer las tres condiciones que acabo de decir. ¿Ok? Bueno. La solución debe de cumplir también que el determinante sea diferente de 0, como ya lo mencioné. ¿Ok? Bueno. Fíjense, ya sabemos cuánto vale A11, ya sabemos cuánto vale A12. Pero entonces también tengo que tomar alguna elección sobre A22 y A21. Bueno, pues una manera de hacerlo es lo siguiente. Miren, a ver, si yo propongo aquí A11 como A, yo podría proponer a A22, ¿verdad? Ya, puesto que aquí tengo ya y puesto que aquí tengo qué cosa, a ver, un signo menos, miren, tengo un signo menos, y ahí me gustaría que esto no se cancelara o que no tuviera oportunidad de cancelarse en la resta. Yo puedo suponer, por ejemplo, que A22 que fuera menos A. Entonces, si este que está aquí es menos A y este es A, entonces aquí me quedaría menos A cuadrada. Este signo menos lo repito acá. El A1 2, el A12 es B, aquí está, ¿ok? Entonces ya sería menos, que será un menos, que será un B. Y de tal manera que entonces le pido el A21 que también fuera B, ¿no? Que sea B. Entonces esto me va a quedar menos A cuadrada, menos paréntesis, A cuadrada más B cuadrada, y quiero que eso sea diferente de 0. Si ustedes se acuerdan, le pedí al vector B que fuera diferente de 0. Y puesto que aquí tengo A cuadrada más B cuadrada, esta condición de B, V diferente de 0, significa que también se satisface esta condición. ¿Ok? Entonces, esta condición se satisface. ¿Perfecto? Ok. Claro, y lo cual es equivalente a pedir que A cuadrada más B cuadrada sea diferente de 0. Y como ya lo mencioné, pues, puesto que esto yo ya lo había mencionado, que quiero que el vector sea diferente de 0, pues entonces esta es una condición factible a favor de no tener una ecuación diferencial parcial que sea trivial. O sea, ¿qué significa trivial? Pues que alguno de esos sea 0, ¿no? O sea, si los dos son 0, pues no hay nada que decir, no hay nada. Si alguno de ellos es 0, ¿verdad? Si alguno de ellos es 0, pues la ecuación ya es fácil, ya es soluble, ya se puede resolver muy fácil, ¿ok? Pero de hecho con uno de los dos coeficientes diferentes de 0 basta para que se cumpla esta condición. De hecho, yo estoy interesado en soluciones no triviales, que es donde tanto A y B sean diferentes de 0. Y todo esto trabaja muy bien en ese caso. Bueno, entonces ya tengo esta condición. Tengo esta condición. Y me falta una tercera condición que satisfacer, que es esta, ¿no? Que también que se cumpla que ese término que está aquí sea diferente de 0. Bueno, si sustituimos ya pues los cuatro coeficientes, ¿verdad? Podemos demostrar muy fácil que la ecuación se transforma en esta expresión que está aquí, donde este término que está aquí coincide con menos el determinante, ¿perfecto? Entonces, ya sabíamos que este término es diferente de 0. Como esto es diferente de 0, entonces esta ecuación, ¿verdad? Igual, estos términos, ¿verdad? Multiplicados, igual con 0. Como este es diferente de 0, entonces la única posibilidad que queda es que la parcial de u con respecto de x' sea igual a 0. Y tenemos ya esta ecuación diferencial muy simple de resolver, que de hecho sabemos que su solución general es una función arbitraria de y'. Si ustedes se acuerdan, y', ¿verdad? Si se acuerdan, y', pues está aquí, la obtengo de esta multiplicación, ¿verdad? Y sabemos que es este vector por este vector, que sería y' es igual a bx menos ay. Bx menos ay. Y tenemos otra vez la solución general. Esto coincide evidentemente con la solución que construimos a través del método geométrico. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, podemos generalizar todavía, ¿no? Podemos generalizar, como ya lo habíamos mencionado al principio, esta ecuación diferencial parcial lineal de primer orden, ahora a coeficientes variables, ¿ok? Es decir, que ahora quiero una ecuación de esta manera, ¿ok?
Es decir, si notan, aquí la voy generalizando paso a paso, ¿no? Lo mismo pedimos para la función u, que siga dependiendo de dos variables independientes, x y y. Y bueno, ahora, quiero, en este momento, construir el método geométrico. Y más adelante podemos generalizarlo, el método de coordenadas, ¿ok? Ahorita quiero aplicar el método geométrico. Muy bien, ok. Entonces sabemos que u debe ser constante en las curvas características. Esa es la idea, ¿ok? Esa es la esencia del método. U debe ser o es constante en las curvas características. Y las curvas características ya sabemos que provienen de esta ecuación. Noten ahora, y esta es la importancia de haber interpretado a B, aunque fuera constante, como un campo vectorial. Porque en general, cuando los coeficientes A y B son funciones, son coeficientes variables, estas dos funciones me definen a un campo vectorial. Entonces yo quiero resolver el problema de las curvas integrales, ¿ok? Entonces quiero encontrar las curvas tales que sus derivadas coinciden, ¿verdad? Punto a punto con la evaluación del campo vectorial, ¿ok? En ese punto, ¿perfecto? Pueden pensar esto como un campo de velocidades, ¿no? Y quiero encontrar las curvas cuyas velocidades punto a punto, ¿verdad? Coincidan con esto que está acá. Sabemos que, bueno, esa es una igualdad vectorial, implica dos igualdades escalares y aplicando aquí la regla de la cadena podemos expresar estas dos ecuaciones, las puedo expresar como esta ecuación diferencial ordinaria, que se llama ecuación diferencial ordinaria de las características. Noten qué forma tiene. Y bueno, pues el éxito del método consiste en resolver esta ecuación diferencial ordinaria, ¿ok? Y digo consiste porque en este momento, al menos por consideraciones teóricas, voy a asumir que este problema tiene solución, que la podemos encontrar y que además sabemos que siempre se puede expresar de esta manera, como una función phi que depende de x y de y. Phi le voy a pedir que sea una función de clase C1 igualado con una constante. Entonces se puede demostrar que esto es la solución general de este problema de existir, ¿ok? Bueno, si es el caso que esta función existe como solución de esta ecuación diferencial ordinaria, entonces debe de cumplir esta expresión debe de cumplir que cuando yo la derivo con respecto de la variable t, pues eso debe ser 0 porque aquí está igualado con una constante. Pero derivar esta función escalar de dos variables independientes, pues significa, aplicando la regla de la cadena, que esto es la parcial de phi con respecto de x por la derivada de x con respecto de t, más el término de y, ¿no? Que es la parcial de phi con respecto de y, derivada de y con respecto de t. Estas ya son variables, esas son derivadas ya ordinarias, puesto que x y y son variables independientes, ya no dependen de otra cosa, ¿verdad? Y bueno, pues la derivada de x con respecto de t justamente coincide con el coeficiente a, ¿verdad? Del problema de las curvas integrales. Y, ¿verdad? Ese término está aquí. Y igual, la derivada de y con respecto de t coincide con el coeficiente b, ¿ok? Y esto que está aquí tiene que ser 0, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que de ser esto la solución de la ecuación diferencial ordinaria de las características, esta función phi debe satisfacer con esta identidad. Y esta identidad va a ser muy importante más adelante cuando yo encuentre la solución general de la ecuación diferencial ordinaria que estoy presentando acá. ¿Ok? Bueno, perfecto. ¿Qué me dice el método geométrico? El método geométrico me dice que las soluciones de este problema son una función arbitraria f, ¿verdad? Que son constantes sobre las curvas integrales. Pero ¿quién es una constante sobre las curvas integrales? Pues es esta constante. Por lo tanto, la solución general de este problema es una función f arbitraria que depende de la función phi de x, y. Y esta phi, ¿verdad? Lo recuerdo, viene de la solución de la ecuación de las características. Entonces, esto es la solución general del problema. Y hasta la puedo demostrar o comprobar, ¿no? A ver, en efecto, si yo derivo a u con respecto de x, ¿no? Aplico la regla de la cadena. Y esto que está aquí, ¿cuánto me da?
Esto es la derivada parcial de f con respecto de phi por la derivada parcial de phi con respecto de x, ¿ok? Y luego la derivada parcial de u con respecto de y, ¿no? Que es la derivada parcial de phi con la derivada parcial de f con respecto de phi por la derivada parcial de phi con respecto de y. ¿Perfecto? Bueno, esto lo sustituyo en mi ecuación diferencial y me da lo siguiente. A ver, primero el coeficiente, ¿no? Entonces pinto el coeficiente. Esto que está aquí es la ecuación diferencial. Entonces pinto el coeficiente y luego lo que vale la parcial de u con respecto de x. Aquí está. Luego pinto el coeficiente b. Y luego lo que vale la derivada de u con respecto de y. Aquí lo pinto. Noten que puedo factorizar la derivada parcial de f con respecto de phi. Lo factorizo y me queda esta expresión. Y justamente esta expresión que está aquí, puesto que phi es solución de la ecuación diferencial ordinaria de las características, esto que está aquí es 0. Entonces 0 por esto me da 0. Y en efecto, esta expresión que está acá es la solución general de este problema. ¿Ok? Ejemplo. Resuelva la ecuación x u x menos y u y igual con 0. Muy bien. El campo vectorial, en este caso sería este. Esto es el problema de las curvas integrales. Esto es la ecuación diferencial ordinaria de las características. Aquí, claro, pues vamos a pedirle que tanto x como y sean diferentes de 0. Entonces me fijo en un dominio donde x y y sean diferentes de 0. Quito los ejes, ¿no? Y esta ecuación se puede escribir así, ¿no? Todo lo paso de un lado. Y de hecho, pues el término d de x entre x se ve como la derivada del logaritmo. Lo mismo con el término d de y sobre y. ¿Verdad? Puedo factorizar aquí la derivada. ¿Verdad? Entonces me queda esto. Significa que esta expresión es una constante. ¿Verdad? Y aplico las propiedades de los logaritmos. Es igual a una constante. Y ya. Esto que está aquí podría ser la phi. ¿Ok? Esto podría ser una phi 1. Phi 1 de x, y. Igual al logaritmo natural de esto. Pero puesto que la constante es arbitraria, yo todavía podría quitar el logaritmo, ¿no? Claro, con todo lo que implica, ¿no? Aquí acuérdense que es valor absoluto, ¿no? Con todo lo que implica, ¿no? O sea, x por y tiene que ser igual a e a la c, ¿verdad? Y e es constante, entonces de hecho aquí es una constante positiva. Bueno, que tiene que ver con las restricciones que mencionamos sobre x y y, ¿ok? Ahora, entonces por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial parcial, pues es una función arbitraria que depende de phi. O sea, aquí phi es phi de x, y es igual a xy. Y esto es c. ¿Sale? Esta es la solución de ese problema. Por lo tanto, la solución, ¿verdad? U es una función arbitraria que depende de x y y. ¿Sale? Y hasta la podemos comprobar. A ver. Parcial de u con respecto de x, ¿no? Bueno, entonces derivamos esto. Esto es la parcial de f, donde voy a escribir a w, lo escribo como xy. ¿Sale? Voy a escribir esto aquí. Entonces w es xy. Y entonces me queda la parcial de f con respecto de w por la derivada de w, que es xy con respecto de x, que esto vale y. ¿Sale? Y esta pues es f'. Lo mismo para la derivada parcial de u con respecto de y. Esto es f' por x. Sustituyo esto y esto en la ecuación diferencial y me queda lo siguiente. A ver, la ecuación diferencial es x u x menos y u y. Y esto entonces sería x, que sería este que está acá. Y luego u x, que sería f' y menos y, que es esto que está aquí. Por u y, que es f' x. Ahí está. Y esto que está aquí, pues ya evidentemente esto es 0. Perfecto. Y ya está. Muy bien, pues entonces eso es el método. En el siguiente video lo voy a generalizar aún más. La bibliografía que utilicé para este material es el libro de Strauss, el libro de Terzian y colaboradores y el libro de cálculo vectorial de Marsden y Tromba. Muy bien, hasta pronto.